What's up is down, what's left is right. Gloria a Dios. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos, en esta noche. Gracias por conectarse, gracias por estar pendiente al programa de esta tarde, de esta noche, mejor dicho, a nuestro estudio bíblico de todos los miércoles. Bienvenidos sean todos y como siempre, la invitación primera es que compartamos esto para que otras personas puedan escucharlo. Les saluda el pastor Mario Abelardo Chávez, pastor del Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel, acá en Richmond, California, y como siempre bien acompañado con mi amada esposa Luisa de Chávez. Bienvenidos a este estudio bíblico. Recuerde que estamos estudiando la carta a los filipenses, pero antes vamos a hacer una pequeña oración y la meditación del proverbio del día. Comparta esta transmisión para que muchas personas puedan conectarse y podamos aprender juntos la palabra de Dios. Amén. Esa es la idea, amados hermanos. Queremos que más personas escuchen la voz de Dios, lo que Amén. Dios tiene que decir a través de la palabra, de su palabra. Así es que vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor por todos sus favores, por todas sus bendiciones. Oh buen Dios y Padre nuestro, en este momento, Señor, entramos delante de tu presencia, Padre, con un corazón agradecido, sabiendo, Dios bendito, que tú eres el Rey por sobre toda la tierra. Queremos darte las gracias por la vida que nos das, Señor, la vida de todas las personas que puedan estar conectadas, Dios. Que tu Santo Espíritu ahora nos ministre, nos enseñe un poquito más de tu santa palabra. Y también te suplicamos, Dios, que si hay algún hermano que está en problemas, que está pasando dificultades, Dios, ten misericordia de su vida. De hecho, todos tenemos dificultades, pero algunos tienen problemas más graves, Dios. Los ponemos en tus manos, sé propicio, Dios, y derrama de tu bendición en esta noche. Gracias, Dios, gracias, Padre, por lo bueno que eres. Háblanos el corazón ahora, enséñanos ahora, Señor. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bien, mis queridos hermanos, lo prometido es deuda, ¿verdad? Vamos primero con el proverbio, luego comentamos unos cuantos versículos del proverbio y nos vamos al estudio que corresponde en esta noche. Así es que ahí los dejamos con el proverbio del día. Espero que ya lo haya leído usted, pero ahora lo repetimos. El proverbio del día. ¿No clama la sabiduría y da su voz la inteligencia? En las alturas junto al camino, a las encrucijadas de las veredas se para. En lugar de las puertas, a la puerta de la ciudad, a la entrada de las puertas da voces. Oh hombres, a vosotros clamo, dirijo mi voz a los hijos de los hombres. Entended, oh simples, discreción, y vosotros necios, entrad en cordura. Oíd, porque hablaré cosas excelentes, y abriré mis labios para cosas rectas. Porque mi boca hablará verdad, y la impiedad abomina mis labios. Justas son todas las razones de mi boca, no hay en ella cosa perversa ni torcida. Todas ellas son rectas al que entiende, y razonables a los que han hallado sabiduría. Recibid mi enseñanza y no plata, y ciencia antes que el oro escogido, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella. Yo, la sabiduría, habito con la cordura, y hallo la ciencia de los consejos. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia, mío es el poder. Por mí reinan los reyes y los príncipes determinan justicia. Por mí dominan los príncipes y todos los gobernantes juzgan la tierra. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Las riquezas y la honra están conmigo, riquezas duraderas y justicia. Mejor es mi fruto que el oro y que el oro refinado, y mi rédito mejor que la plata escogida. Por veredas de justicia guiaré, por en medio de sendas de juicio, para hacer que los que me aman tengan su heredad y que yo llene sus tesoros. Jehová me poseía en el principio, yo de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado, desde el principio, antes de la tierra. Antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas. Antes que los montes fuesen formados, antes de los collados, ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra ni los campos, ni el principio del polvo del mundo.
Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo. Cuando afirmaba los cielos arriba. Cuando afirmaba las fuentes del abismo. Cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasasen su mandamiento. Cuando establecía los fundamentos de la tierra. Con él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Me regocijo en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son con los hijos de los hombres. Ahora pues, hijos, oídme, y bienaventurados los que guardan mis caminos. Atended el consejo y sed sabios, y no los menospreciéis. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas, porque el que me halla, hallará la vida, y alcanzará el favor de Jehová. Mas el que peca contra mí, defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. El proverbio del día. Aleluya. Ahí estaba el proverbio, amados hermanos, tremendo proverbio. Hoy sí que el proverbio habla completamente de la sabiduría. Nos Amén. enseña los beneficios de la sabiduría, la bendición de escuchar más la sabiduría que el desear el oro, etcétera, ¿verdad? Entonces, realmente el tema general de este proverbio es la sabiduría, así como el capítulo 2, creo yo, y el 4 también hablan de eso, pero este habla de tantas cosas de lo que es sabiduría. Y una de las cosas que a mí me llama mucho la atención, amados hermanos, es que dice este proverbio, algunos dicen que es imposible para ellos llegar a comprender las cosas o llegar a tener algún nivel académico o de la manera de cualquier cosa difícil que ahora estamos viendo, pero dice la Biblia que la sabiduría está al alcance de todos y nos está llamando a todos, nos está diciendo vengan acá. Oiga lo que dice el versículo 1, por favor. Mire lo que dice. ¿No clama la sabiduría y da su voz a la inteligencia? Y da su voz, la inteligencia, La así es. inteligencia. Entonces, amados, vea por favor que aquí el proverbio le está diciendo, yo te estoy llamando. No eres sabio porque no has querido serlo. Y sigue diciendo, fíjese, en el versículo 2, en las alturas junto al camino, en las encrucijadas de las veredas se para, es decir, en la ciudad, en el monte, en todo lugar, la sabiduría está esperándote. Claro, no es una pastilla que nos vamos a tomar, ¿verdad? Sino que es un proceso para poderla adquirir. De tal manera, amados hermanos, que solamente a quien no le interesa y no se esfuerza por tener la sabiduría de Dios, la sabiduría para la vida, es aquel que no la puede tener. Y es importante, fíjense, es interesante porque la sabiduría para el pueblo judío, principalmente para el pueblo de la Biblia, es que la sabiduría no es solamente el cúmulo de conocimiento, sino que la sabiduría daba testimonio del estilo de vida de las personas que decían portarla. O sea, la sabiduría es algo sumamente práctica. Entonces, la sabiduría que la Biblia ofrece es algo que va a redundar en nuestro estilo de vida. Amén. ¿Verdad? Entonces, ahí estamos. El proverbio está hablándonos sobre esto principalmente, sobre la sabiduría, la facilidad que está ahí. Es más, Santiago dice, ¿verdad?, que quien esté falto de sabiduría, que la pida. Y que Él la dará. Y la sabiduría, como nos dice, es cuando adquirimos sabiduría tenemos que saber cómo la vamos a ejercitar, podría decir, y sin olvidar la obediencia en la palabra del Señor, pastor. Fíjese que dice el versículo 4, solo ponga atención a esto, dice, oh hombres, a vosotros clamo, dirijo mi voz a los hijos de los hombres, entended simple discreción, y vosotros necios entrad en cordura. O sea, él está diciendo, ¿verdad?, porque la traducción literal de simple es tonto. Entonces está llamándolos y dice, aprendan, yo les quiero enseñar, pero déjense enseñar, ¿verdad? Déjense envolver por la sabiduría, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que
permitirle al Señor darle nuestra mente, nuestro corazón, y permitir que este conocimiento que viene de Dios llene nuestros corazones y nos ayude a vivir correctamente, agradable a Dios y en una vida llena de bendición, amados hermanos. ¿Verdad? Entonces, es necesario que cada uno de nosotros pueda compartir, ¿verdad? Podamos compartir y poner en práctica esa sabiduría al servicio de nuestras vidas, al servicio de nuestra familia, al servicio de nuestra comunidad en obediencia al Señor. ¿Tienes otro? Si no, sí, hay uno, yo el versículo. yo voy a comentar hasta el último. Ok, vaya. Vean por favor el versículo 10, por favor. Y esta es una de las razones más importantes. Dice, recibid mi enseñanza y no plata. No plata. Y ciencia antes que el oro escogido. Vea, la palabra no tiene problemas con el oro y con la plata, con la riqueza. La palabra no tiene problemas con la riqueza. Pero aquí da la explicación. Porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear no es comparable con ella. Entonces, amados hermanos, lo que la Biblia dice, yo te quiero bendecir, yo te quiero hacer a ti a una persona llena de bendición, pero es necesario que pongas atención, que me prestes tus oídos, que inclines tu oído, que pongas tu corazoncito en esto, que dediques el tiempo y el esfuerzo para aprender de mí, ¿verdad? Porque realmente, amados, todos deseamos la riqueza, ¿verdad? Porque así es. Yo molesto a los hermanos y les digo, no, es que esta vida es mejor con dinero que sin dinero, ¿verdad? Y por eso es que tenemos que trabajar, pero el trabajo sin sabiduría casi que es esclavitud, ¿verdad? Amén. Así es. ¿El versículo que tú querías comentar? Yo voy a los finales al 32, del 32 en adelante, que nos está hablando siempre que si nosotros aplicamos esta sabiduría, aquí le llama bienaventuranzas, y nos dice así, versículo 32. Versículo 32, ahorita, aquí estamos. Ahora pues, hijos, oídme, y bienaventurados los que guardan mis caminos, dice. Luego el 23 nos habla, atender el 33, sí, lo voy a ir parafraseando. Porque aquí nos está dando cómo nosotros tenemos que primero encontrar esa sabiduría, pastor, para poder recibir esas bienaventuranzas, esas bendiciones, esa prosperidad, sí material, como lo dice la palabra, adquirir ese oro, pero ante todo adquirir esa riqueza espiritual que solo viene del Señor, esa sabiduría que va a ser la guía de nuestra vida, y sin importar que estemos en abundancia, en escasez, pero el Señor nos va a dar siempre la sabiduría para poder ir multiplicando todo ese oro, toda esa plata y cada uno de los barbechos que el Señor ha dado en nuestra vida para que nosotros podamos seguir adelante. Y el 33 nos dice, atended el consejo y sed sabio, no lo menospreciéis. Algunas veces nosotros, como tú explicabas en el proverbio anterior, en el versículo anterior donde habla de la plata, que nos dedicamos solo a las riquezas y olvidamos el alimentarnos espiritualmente, el adquirir esa sabiduría del Señor, el poder tomar todas esas consejos que solo vienen del Señor, y que eso es lo que nos va a servir. Como algunas veces decimos, no, el proverbio es lo mismo todos los meses, decimos, porque si el 8, el siguiente es el 8, pero el Señor siempre en su infinita misericordia nos va revelando cada uno de las cosas de acuerdo a nuestras necesidades. Y el 34 nos vuelve a decir quiénes somos bienaventurados. El hombre que me escucha, dice, el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando, como nos decía al principio, a los postes de mi puerta. No importa, usted siempre tiene que estar atento a la palabra de Dios, a los caminos del Señor, a ver qué nos dice la palabra, la Biblia, en su infinita misericordia. Nosotros abrirla en el día del problema, ir al Señor y pedirle a Él que Él sea el que tome las decisiones, que sea el Señor, escuchando nosotros al Señor, y eso nos va a hacer, como nos dice, sed sabio
sabio, escuchar el consejo y ser sabio. Y entonces dice que si nosotros lo aguardamos, luego en el 35 nos dice, porque el que me halle, si lo buscamos, lo vamos a encontrar. Porque el que me halle, hallará la vida. Y algo más, y ahí está la preciosa promesa que dice, y alcanzará el favor de Jehová. Cuán precioso es poder deleitarse en sus caminos, poder deleitarse de las bendiciones del Señor, porque muchas veces tenemos toda la provisión material, tenemos todo ese oro, plata y todo lo material, pero no podemos deleitarnos, como tú dices, siempre estamos cansados o no tenemos tiempo para disfrutarlo. Pero el Señor aquí nos está diciendo que sí, el que lo haya la sabiduría de Dios en todas nuestras acciones, en todo nuestro caminar, en todo nuestro deleite, el poder disfrutar sanamente con otros. Y el 36 para terminar nos dice, mas el que peca contra mí defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Pues ese es el camino que da el Señor para los que no quieren recibir el consejo, para aquel que no quiere atender ese consejo, esa sabiduría, esa obediencia al Señor. Así es que la invitación es a que hagamos esa bienaventuranza que nos promete mucho en todos los caminos, en todas las circunstancias y en cada una de nuestras necesidades, ya sea en pobreza o ya sea en riqueza, sin importar. Si nosotros tomamos el consejo y seguimos ese camino de sabiduría, el Señor hará, porque dice que hallaremos, dice el versículo, porque el que me halle hallará la vida, y esa vida eterna que solo Cristo la da, y alcanzará el favor de Jehová, que son todas las bendiciones inmerecidas que el Señor derrama en nuestra vida. Sí, Amén. al final el proverbio nos dice, ¿verdad? Bueno, si tú quieres, haz lo que quieras, ¿verdad? Si tú no quieres, no recibas la sabiduría, pero la verdad es que si no lo haces, vas a pecar contra mí. Y dice el 36, mas el que peca contra mí, defrauda su alma. Es decir, engaña a su alma, estafa a su alma, porque no le va a dar la vida que no que merece, sino que puede dar al abrigo del Señor, sino que dice, todos los que me aborrecen aman la muerte. Y algo más, pastor, perdón la interrupción, que no solo defraudamos nuestra alma, sino que a los que conviven a nuestro alrededor, y algunas veces arrastramos a nuestra familia y afectamos a nuestra familia. Correcto, así es. Entonces, todos los que me aborrecen aman la muerte, ¿verdad? Entonces, amén. De tal manera que Dios mira, si usted no lo recibe, lo aborrece. O sea, no hay términos medios para Dios. Por eso es que Él mismo dice, porque el tibio lo vomitaré de mi boca. Entonces, o al Señor o lo abraza o lo odia. O está con Él o desparrama, dice la Escritura, recoge con Él o desparrama. Entonces, amados hermanos, no hay medias tintas, no hay lugares intermedios. O está con el Señor o está en contra del Señor. O recibe la palabra del Señor o aborrece la palabra del Señor. Por eso es que, la gente dice, yo aquí más o menos, sin mucho, ¿verdad? No me quiero comprometer, pero la verdad es que si no nos comprometemos con el Señor, estamos contra el Señor. Contra mi pecado. Sí, así es. Entonces, más vale que le entreguemos nuestro corazoncito al Señor y que seamos. Yo recuerdo que había una canción, una alabanza de Marcos Witt, que él decía, quiero ser un radical, como el águila a volar, no quiero revolotear, sino que quiero ser un radical. Mejor un radical, amados, un radical amén. Decidido a tomar las cosas, ¿verdad? Como Dios dice que nosotros las debemos de tener. Bien, mis queridos hermanos, quiero recordarles las actividades que tenemos durante la semana. Aquí están. Día lunes, recuerde que comenzamos Clama a mí y yo te responderé. ¿Con qué? Con ayuno y oración. Todos los lunes de 6 a.m. a 6 p.m. Día miércoles lo esperamos acá siempre por medio de Facebook Live o YouTube. Miércoles, estudio bíblico. Escudriñemos la palabra del Señor.
Día viernes, noche de discipulado. Lo esperamos en nuestra iglesia, servicio presencial en Tabernáculo Richmond, California. Y día domingo es el Día del Señor, nuestro servicio devocional. Recuerde, la hora es a las 6 p.m. día domingo en nuestra iglesia Tabernáculo Richmond, California. Lo esperamos. Amén. Y tenemos 2 servicios especiales durante el mes, ¿verdad? Amén. Estos son los siguientes. Primer viernes de cada mes, Mujeres de Fe, a las 7 p.m. Este próximo servicio es servicio especial ¿de quién? De Jóvenes en Victoria. Venga y acompáñenos. Una juventud diferente. Jóvenes en Victoria, cada tercer viernes de mes a las 7 p.m. en Tabernáculo Richmond, California. Los esperamos. El nombre es Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel, Richmond, California. Bien largo, por eso es que decimos, le decimos Taber Richmond, ¿verdad? Más corto. Así es que, amados hermanos, ahí estamos y le esperamos de todo corazón que usted nos pueda acompañar en todas nuestras actividades. Amén. Ok, mis queridos hermanos, vamos a entrar ya al estudio de la palabra, lo que nos trae ahora, ¿verdad? Recuerde que este ya es el tercer programa, el tercer programa que vemos en Filipenses. Yo le invito a que usted no ha visto los anteriores, puede buscarlos en el canal de YouTube, están enlistados ahí, usted puede verlos, inclusive puede irse a ver Efesios, puede ver Gálatas, puede ver Romanos, puede ver Hebreos, puede ver todas las cartas que ya hemos hecho estudios. Así es que también las cartas a los Corintios, ahí están, amados hermanos. Bien, vamos a comenzar el estudio que corresponde a este día y vamos a empezar exactamente desde en la carta a los Filipenses, el capítulo 1, desde el versículo 6 en adelante. Así es que ahí arrancamos ya con el estudio de esta noche. Amén, gloria al Señor. Filipenses capítulo 1, versículo número 6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois partícipes conmigo de la gracia. Amén. Que el Señor añada bendición a su palabra, mis queridos hermanos. Mire, hemos estado viendo esta hermosa carta y fíjense que es precioso leer la carta y tratar de ver las cosas, digamos así, ¿verdad? A través de los ojos del apóstol Pablo. Porque después de haber estudiado un poquito la primera carta a los Corintios, la segunda carta a los Corintios, la carta a los Gálatas, la carta a los Efesios, nos hace falta Colosenses, ¿verdad? Colosenses. Esa va a ser la siguiente. Dios quiera que nos permita poder desarrollar todas las cartas de la prisión. Amén. Entonces fíjense que nosotros podemos darnos cuenta que en esta carta a los Filipenses el apóstol Pablo no tiene ningún llamado de atención, excepto que manda a que 2 hermanas se pongan de acuerdo, como que están peleadas, no se ponen de acuerdo en algún tema, ¿verdad? De ahí para allá el apóstol Pablo les habla con tanto cariño, con tanto amor a esta iglesia, y es obvio que esta iglesia, además de ser fundada por Pablo, de hecho Corintio también fue fundada por Pablo, Éfeso también, pero esta iglesia le había entregado el corazón al apóstol Pablo. Le había escuchado con mucho amor, con mucha atención y con mucho amor su palabra. Y entonces Pablo estaba, cuando escribe a los filipenses, porque les escribe no porque la iglesia tenga algún problema, como en el caso de la iglesia de Corinto, que la carta a los Corintios es resultado de ciertas preguntas que le llegan a hacer al apóstol Pablo de situaciones que se están dando para que él las aclare a través de cartas. No, esta
esta carta es el resultado de que la carta a los filipenses, o sea, la iglesia de Filipo estaba atenta a las necesidades de Pablo, y a pesar de que él estaba en la prisión, ellos mandaban una provisión para la prisión. Entonces Pablo contesta, ¿verdad? No solo agradecido por lo que la iglesia le ha mandado, sino que por todo lo que la iglesia ha sido con Pablo. Y entonces Pablo le habla y le dice, quizás para poder entrar en contexto, ¿verdad? Dice el apóstol Pablo le habla a la iglesia y dice en el versículo 3, mire, le prometo que lo vamos a hacer, esto vamos a repetirlo rapidito, mejor dicho. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, y siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. O sea, Pablo les dice, cada vez que los tengo en la mente, yo les doy gracias a Dios. Quiero aclarar algo. Pablo daba gracias a Dios por todas las iglesias. Amén. Pero aquí lo hace con muchísimo gozo. Pablo tiene gozo para todos, pero en las otras tienen más luchas que gozo, porque se alejaban de la doctrina, juzgaban a Pablo, ¿verdad? Los corintios dudaban del ministerio de Pablo, inclusive decían que Pablo era interesado, etcétera, etcétera. Entonces, en cambio esta iglesia le ganó el corazón a Pablo por sus atenciones, por su trabajo con gozo, y dice el versículo 5, es un versículo que quiero traerlo a usted. Dice, por vuestra comunión en el evangelio desde el primer día hasta ahora. Entonces Pablo les está diciendo que han sido sus compañeros, porque esta palabra comunión es la palabra griega koinonia, que habla no solamente de compañerismo, sino que del lugar que nosotros ocupamos en una misma labor, en una misma fe. Amén. Entonces, lo que Pablo estaba tan contento es que desde el día en que conocieron al Señor, la iglesia de Filipo se entregó a la predicación del Evangelio, al aprendizaje del Evangelio y a la vida en el Evangelio, ¿verdad? Amén. Y ejercieron esa obra misionera de llevar la palabra de Dios. Entonces, por eso es que Pablo les dice, somos compañeros, ¿verdad? En el Evangelio. O sea, Pablo les estaba diciendo, estamos iguales, tienen Amén. el mismo sentir, caminan como yo quiero que caminen. Y es que, mire, como un maestro de Biblia o un pastor, o como usted quiera, cuando tiene llamemos así, un nivel de fuego, de entusiasmo en el Evangelio, entonces cuando predica y recibe de la iglesia el interés por la predicación, y no solo por escuchar la predicación, sino que por vivir la palabra, el más feliz de la iglesia siempre es el pastor, siempre Amén. es el maestro, porque los oyentes están captando el mensaje, viviendo el mensaje y comunicando el mensaje. Eso, amados hermanos, hace a cualquier líder feliz, un líder de verdad, ¿verdad? Un líder que ame, un pastor de verdad que ame su iglesia. Y por eso Pablo les dice estas palabras bien especiales para la iglesia de Filipo. O sea, estas mismas palabras no se las dice a las otras iglesias, aunque las podemos utilizar todos los creyentes, ¿verdad? Pero este versículo, amados hermanos, es súper especial. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. O sea que Pablo está diciendo que la iglesia de Filipo recibió, y desde que recibió ha crecido. No digamos en número, porque eso no lo sabemos, aunque la predicación y el evangelismo hace que las iglesias crezcan. Pero personalmente cada líder, cada oveja, cada creyente estaba creciendo. Y entonces Pablo, al ver el testimonio de su desarrollo, Pablo les dice, yo estoy persuadido, es decir, que yo estoy convencido, plenamente convencido, que Dios comenzó en ustedes la obra, Dios la va a terminar. ¿Te recuerdas que Pablo les dice a los Gálatas, cuando Pablo les da una regañada a la iglesia de Gálatas y les dice,
Gálatas insensatos, ¿verdad? Como que les dijera tontos, ¿verdad? ¿Cómo es que ustedes comenzaron con el Espíritu y ahora van a terminar en la carne? Esta misma palabra, comenzaron, aquí el apóstol Pablo les dice, el que comenzó la obra, ¿verdad? Que es Dios, la va a terminar. Entonces, la iglesia de Filipenses, los filipenses habían mantenido la línea, se estaban creciendo, y entonces Pablo les dice, no, yo estoy seguro que esto que hoy estoy viendo ahora va a seguir hasta el día de Jesucristo. Amén. Cabe un pequeño detalle que yo veo, que esta iglesia, Pablo le habla, como tú dices, no en represión, sino que en gratitud, ¿verdad? Porque han seguido la labor. Pero un detalle que yo veo en ellos es que recordaron las bondades del Señor, recordaron todo aquello que Pablo les había enseñado, y ellos dieron muestra de gratitud, porque cuando uno tiene memoria, puede agradecer, porque recuerda de dónde te ha sacado el Señor, recuerda de dónde has salido, cómo ha sido tu proceso y cómo te ha costado salir. Entonces, cuando tú tienes un cambio transformador en tu vida, lo quieres mostrar a otros cuando es para bien, pero la importancia de tener memoria, de recordar y ser agradecidos, que fue una muestra que tuvieron con Pablo. Me imagino que estuvieron siempre pendientes en la prisión, y él mismo en agradecimiento daba oración y les estaba diciendo acá que, persuadido de todo lo que él había escuchado, de todo lo que le habían dicho, persuadidos ellos de la palabra de Dios y sabiendo que estaban obrando bajo la voluntad de Dios, dice que el que comenzó la buena obra la perfeccionará. Palabras de aliento, de esperanza, de que solo cuando está Cristo en cada uno de nosotros se puede dar esa esperanza viva que el Señor va a hacer. No somos perfectos, algunas veces dice, ay, ¿por qué están ellos compartiendo? Pero es el Señor el que nos va a perfeccionar hasta que ese día sea perfecto, hasta el día del Señor. Sí, y eso es tremendo, amados hermanos, y esto es algo que nosotros también tenemos que abrazar. Amén. Pero también tenemos que ver el testimonio de la iglesia de Filipenses, ¿verdad? Que ellos van hacia arriba. Y que tenían gratitud, se correcto, recordaban de todo y iban perfeccionando. Correcto, ellos mismos hacían que la obra siguiera, aunque Pablo ya no estaba con ellos seguían la labor y no se olvidaban de Pablo, no se olvidaban de sus líderes, y daban gracias a Dios y seguían creciendo y evangelizando. Entonces dice, el que comenzó la buena obra, no dice la obra, sino que la buena obra. ¿Cuál es la obra? La obra de salvación, la obra de redención, la obra de santificación en nosotros. Esa es la obra que Dios comenzó, y dice, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Cuando hablamos de perfección en la vida cristiana, hablamos de algo que se complementa, que se completa. Entonces, cuando Pablo está diciendo, Dios la va a perfeccionar, decir que Dios la va a completar. Amén. O sea, desde ya estamos creciendo hasta el día de Jesucristo. Amén. Y les estaba dando como la seguridad a ellos, a que no vayan a tambalear. Tambalear es a estar entre sí, ¿no? Sino que les está dando la seguridad y la confianza en Dios, y que tienen que cuidar eso. Y está elogiando también la propagación del Evangelio, pastor. O sea que la iglesia, les digo, Pablo estaba fascinado con la iglesia, con el testimonio de la iglesia, que no paraba, ¿verdad? Tal vez no era una iglesia tan efectiva como lo era Éfeso, que realmente la iglesia de Éfeso llegó a ser un baluarte en todo ese lugar, y de allí salió más iglesias y provisión para otras iglesias y muchos pastores para seguir predicando por todos lados. Pero la iglesia de Filipo daba brillo, daba luz, y entonces dice, la perfeccionará, es decir, se va a completar. Sigan caminando porque Dios los va a estar completando. Cuando tengan problemas, sigan caminando, Dios tiene la salida. Entonces dice, hasta el día de Jesucristo. Amén. Cuando el apóstol Pablo habla del día de Jesucristo, se refiere principalmente al día de la glorificación de los creyentes, ¿verdad? Ese día cuando seremos
nuestros cuerpos serán arrebatados y realmente la presencia del pecado va a ser quitada de nosotros por completo. Por el momento lo que se ha quitado es el señorío del pecado sobre nosotros. Ahora nosotros tenemos toda la fuerza para poder decir no y no caer ante las garras, de tal manera que quien ahora decide hacer lo malo es porque realmente su corazón decidió hacerlo, ¿verdad? Pero ya no es nuestro Señor. Pero un día, en el día de Jesucristo, el pecado, nosotros ya no vamos a tener absolutamente nada que ver con el poder y la presencia del pecado. Amén. Por eso la invitación es a participar en la obra de Dios y valorarla, involucrarnos en esa expansión del Evangelio y poder dar testimonio en que Dios hará. Y fíjense que Pablo, como Pablo sabía que el versículo 6, o sea, recuerda que antes la Biblia no estaba hecho ni por capítulos ni por versículos, sí por libros, pero no estaba esta división. Entonces, pero en la porción del versículo 6, Pablo sabía que había dado una aseveración tremenda, y yo le puedo decir, amado, esta es mi opinión, ¿verdad? No para todos los que asisten a la iglesia el versículo 6 es aplicable, ¿verdad? Porque sinceramente, y quiero ponerlo de nuevo en su pantalla, ¿verdad? Yo sé que a algunos les voy a caer mal, pero hay que ser realista, estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pero en algunos que se llaman cristianos, la buena obra no ha comenzado. Porque es decir, no hay comunión. No han nacido de nuevo, la verdad, no han nacido de nuevo. No hay vida eterna en ellos, sino que hay asistencia a la iglesia, son constantes en su servicio, pero no han nacido de nuevo. Hay religiosidad. Correcto, hay religiosidad, ¿verdad? Pero no hay esa nueva vida que solo viene de Dios. Esa es la buena obra. Entonces Pablo sabe que ha dicho una tremenda verdad, pero da cierta, ¿cómo podríamos decir? Cierta justificación de lo que acaba de decir. Mire lo que dice en el versículo 7. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, y por cuanto os tengo en repetilo, por favor. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois partícipes conmigo de la gracia. Oiga esto, por favor, y no voy a quitar el texto porque quiero que lo veamos. Dice, como es justo sentir esto de todos vosotros. ¿Cuál es esto? Que Dios va a terminar la obra, la buena obra que comenzó en cada uno de ellos, o de nosotros los creyentes, hasta el día de Jesucristo. Pero Pablo dice, ¿por qué él ha dicho esto? Dice, como me es justo sentir esto de todos vosotros, oiga esto, por cuanto, oiga, os tengo en el corazón. O sea, Pablo está convencido, sabe que por plena certeza que ellos han nacido de nuevo y que están obrando para Dios. Y después dice, los tengo, tiene que llevarlo al siguiente punto. Os tengo en el corazón y os tengo en mis prisiones. Pablo no estaba preso en Éfeso, no estaba allí, estaba en otro lado. Entonces, amado, pero la iglesia, de Éfeso, de Filipo. Entonces la iglesia de Filipo, a pesar de que Pablo estaba preso en otro lugar, ellos estaban atentos en Pablo, y aunque ellos no estaban personalmente ahí, estaban pendientes de Pablo. Entonces Pablo dice, como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón. O sea, él sabe, él siente en el corazón. Segundo, los tengo en mis prisiones. Voy a poner el texto para que me vayan siguiendo. Dice, los tengo en el corazón y los tengo en mis prisiones, y los tengo en la defensa, y los tengo en la confirmación del Evangelio. Entonces Pablo lo que está diciendo, yo puedo asegurar que ustedes son salvos, que han nacido de nuevo, y que Dios va a terminar todo lo que está haciendo en ustedes hasta el día que ustedes estén delante del Señor, porque yo puedo ver el testimonio de ustedes, porque Amén. Mi corazón arde cuando me recuerdo de la vida de ustedes, y los veo que se preocupan del hermano, de que soy yo, su líder, que hablando de Pablo,
que estoy en las prisiones, o sea que están pendientes de dar aprecio, de dar cariño a Pablo, al mismo tiempo están atentos de darle una provisión a Pablo, están atentos de defender el Evangelio, están atentos de confirmar el Evangelio, de dar testimonio del Evangelio. Entonces, por eso es que Pablo les termina diciendo, y pongo eso en su pantalla, dice la parte final, todos vosotros sois partícipes conmigo de la gracia. Participantes conmigo de la gracia. Entonces, ustedes recibieron la gracia. Yo no puedo decir otras palabras, le dice Pablo. Yo lo veo a ustedes, veo el testimonio de ustedes, veo el trabajo de ustedes. No solo oigo sus palabras, ni solamente leo sus cartas, sino que puedo ver lo que están haciendo, lo que Dios hace a través de ustedes. ¿Se recuerda cuando Pablo estaba diciendo que él era el que más había trabajado en el Evangelio, aún comparándose con los demás apóstoles? Yo he trabajado más, dice, pero no yo, sino que dice la gracia de Dios en mí. Entonces, por eso es que les dice a los filipenses, no, el Señor va a estar con ustedes, ustedes son hijos de Dios, ustedes son salvos, testifican y yo lo sé, que Dios va a estar conmigo y ustedes viven la misma gracia que yo recibí. Amén. Y ahí podemos ver el amor y el cuidado y que él pudo ver cuando hay una conversión genuina, auténtica de cada uno de los creyentes, que lo primero es, se dice que siempre está la sombra, el cambio, el testimonio, el buen testimonio, y eso nos lleva a tener un profundo y sincero amor y cuidado por las otras personas, así, y en la comunidad que usted se desenvuelva. ¿Por qué? Porque el que al no haberse olvidado de Pablo no estaba ni cerca de los Filipos, sino que estaba en otro lugar, estaba en Turquía, pero ellos siempre estaban pendientes. La comunicación en aquellos tiempos, pastor, no era como hoy, que podemos por un WhatsApp o una videollamada, sino que eran cartas, pero ahí muestra que a pesar de la distancia, ellos eran agradecidos con Pablo y habían continuado la buena obra, la propagación del Evangelio, y Pablo veía no solo que sí ya recibió al Señor, sino que veía en su desempeño, en sus cambios y en su amor que le mostraban, ese amor sincero para con Pablo. Y también de la misma manera Pablo estaba seguro que su testimonio era conforme a la palabra de Dios, conforme a la obediencia del Señor, y que sus hechos y el llevar la palabra de Dios a otros que no lo conocen, y ese testimonio, el hecho que algunas veces el pastor no está o el líder no está, pero que se siga propagando la palabra de Dios, eso como líder sabemos, como pastor, que no tiene precio. Amén, amén. Que solo un corazón agradecido puede continuar esa buena obra. Y cuánto nomás cuando Pablo está confirmando aquí la confirmación del Evangelio, dice, y lo está incluyendo bajo la gracia de Dios, bajo esa gracia infinita y merecida que Dios nos ha dado, que es la salvación de nuestras almas. Amén. Y fíjense que quiero traer un texto. Yo sé que lo conocemos bien, ¿verdad? Pero quiero traerlo a cuenta porque Pablo tampoco se está contradiciendo. Quiero ver, tampoco se está contradiciendo con lo que le dijo a la iglesia de Éfeso, sino que Pablo está tan encantado con el cambio de la iglesia de los filipenses, que él puede ver la obra de Dios en su vida. No es que ellos sean salvos por lo que están haciendo. O sea, no es que las obras que hacen les ayudan a alcanzar salvación, sino que porque ellos ya son salvos, la obra trae, la obra de Dios. Y mire lo que dice, mire lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9 y hasta el 10, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, versículo 9, no por obras para que nadie se gloríe. Amén. Entonces Pablo hasta ese momento les está diciendo, no, o sea, no es por las obras,
no es que ustedes están ganando la salvación, no. Ustedes son salvos por gracia. La misma gracia que están predicando es la misma gracia en la que se mueven, es la misma gracia que los ha salvado. Entonces, la obra que ustedes hacen es por este versículo, dice el versículo 10, porque somos, oiga esto, hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, lo que Pablo les está enseñando es que ellos están haciendo la buena obra, lo que Dios les pidió que hicieran, y lo que Dios llama al corazón de cada uno que haga, eso es lo que están haciendo. Entonces, Amén. Lo que yo quiero decirles con esto, es que no somos salvos por obras. No somos salvos por servir, no somos salvos por portarnos bien, sino que somos salvos por fe. Pero esa misma salvación, oiga esto por favor, es la que testifica, es la que nos da a conocer a los demás que algo ha pasado en nosotros, ¿verdad? Algo nos ha hecho cambiar. Amén. Lo que yo quería agregar es que por gratitud es que nosotros compartimos la palabra con otros. Por gratitud, cuando nosotros ya hemos tenido ese cambio genuino y somos partícipes de esa gracia inmerecida, cuando hemos recibido y estamos seguros de esa salvación, nosotros en gratitud al Señor compartimos con otros, damos buen testimonio, no queremos ser tropiezos para otros y podemos seguir obrando y llevando obras, podemos seguir ayudando a que el reino de Dios crezca, que es parte de la obra que el Señor nos ha mandado, ir por todo el mundo y hacer discípulos, hablando de la palabra del Señor, que otros conozcan la palabra de Dios. ¿Hasta dónde nosotros tenemos que compartir la palabra de Dios? Hasta lo último de la tierra. Amén. Y entonces dice Pablo, sigue diciendo Pablo, y este es bien interesante, oiga esto, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros, oiga esto, con el entrañable amor de Jesucristo. Esto es bien Amén. interesante, oiga esto. Está poniendo de testigo a Dios, ¿verdad? Dice, porque Dios me es testigo de cómo os amo, ¿verdad? Pero oiga esto, no con el amor de Pablo, ¿verdad? Que un amor humano que es inconstante, etcétera, ¿verdad? Sino que dice, os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Evidentemente, amados hermanos, cuando nosotros amamos, no amamos con las entrañas, amamos con el intelecto, con la mente, con el entendimiento, ¿verdad? Pero los sentimientos, y principalmente en la Biblia, los sentimientos se relacionan con las entrañas. Y ahora pues la ciencia ha podido entender, ¿verdad? Que dentro, por ejemplo, dentro de los intestinos tenemos neuronas, ¿verdad? Entonces no andamos tan perdidos con aquello de las maripositas. Ajá, correcto. O sea, como que tuviésemos otro cerebro en el corazón, por Amén. ejemplo, en los intestinos. Entonces, Pablo, la Biblia relaciona las emociones. Por ejemplo, cuando nos asustamos, duele el estómago. Cuando nos enamoramos, sentimos, siento maripositas en el estómago, ¿verdad? Sentimos cosas en las entrañas. Entonces, esta reacción no es programada, sino que surge, ¿verdad? De repente alguien nos da un susto o nos cuentan algo que hasta de repente erizos nos ponemos, que nos ponemos helados, brillamos, sudamos, algunos hasta se desmayan, etcétera, ¿verdad? Esas son cuestiones que el cuerpo lo saca desde adentro. Amén. Entonces, el amor de Cristo es algo que no se prepara, es algo que no se puede fingir, es algo que sale desde las entrañas, así como cuando mi esposa ve un ratón, ¿verdad? ¡Ay! El grito, gracias a Dios no tenemos ratones en la casa, pero cuando vemos eso, o alguien ve arañas, o alguien ve una lagartija, o lo que le da miedo,
pegan el grito, eso no lo piensan, sino que automáticamente el cerebro da órdenes, el sistema nervioso pasa al cerebro, el cerebro devuelve órdenes e inmediatamente surge así. Pues entonces, cuando el amor es entrañable, no es algo que se prepara, es algo que surge. Y entonces por eso es que Pablo aquí está haciendo ver, dice, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros. Amén. Con el entrañable amor de Jesucristo. Amén. Entonces no es algo que Pablo pueda fingir, sino que está dentro. ¿Puedo agregar algo? Sí, claro. ¿Cómo vamos a tener ese amor entrañable de Jesucristo? Conociendo la palabra de Dios. Porque yo no me puedo enamorar de alguien si no lo conozco. Por eso es la importancia entre una pareja, el noviazgo. ¿Para qué? Para conocerse. Y luego viene el verdadero amor, no el enamoramiento. Porque muchas veces llegamos al Señor y nos gusta el ambiente, me siento bien, pero es un enamoramiento que pasa. Pero si nosotros vamos a la palabra de Dios, tenemos el conocimiento de la palabra de Dios y, como nos decía el proverbio, adquirir esa sabiduría y guardarla en nuestro corazón. Cuando nosotros nos llenamos, tal vez les parezca repetitivo, del conocimiento de la palabra de Dios, nos lleva a tener un discernimiento en la palabra, a poder tener ese amor ese amor, dice, entrañable, que salga desde adentro. Pero ¿cómo yo voy a sacar algo dentro de mi ser si yo no lo he alimentado y si yo no lo tengo dentro? Yo tengo que alimentarme de la palabra de Dios, tengo que llenarme del Espíritu Santo, llenarme de ella para poder tener ese amor entrañable, para poder dar, para poder sacar fuerza y para que mi espíritu pueda tomar y discernir lo bueno, lo malo y lo que es agradable al Señor y cuál es su buena voluntad, pastor. Por eso mismo es que el versículo siguiente, el versículo 9, Pablo trae a cuenta, ¿verdad? Entonces Pablo ve a la iglesia de Filipo actuando correctamente, actuando como debe de actuar. Entonces, si Pablo dice, yo los amo a ustedes en el amor del Señor, porque a eso se refiere, el amor del Señor no es a una expresión hipócrita. No, mira, yo te amo en el Señor porque yo no puedo, ¿verdad? Suelen ocuparlo para eso las personas. Entonces aquí Pablo les está diciendo, yo los amo en el Señor, pero yo quiero que para que ustedes tengan ese amor entrañable que yo tengo, ustedes conozcan más a Cristo. Y ese amor se base en Cristo. Por eso es que dice el versículo 9. Oiga esto. Y esto pido en oración, que vuestro corazón. No. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Entonces vea, Pablo está pidiendo, ¿verdad? Que amen, sí, pero no a lo loco. Y esto es importante, amados hermanos, porque nosotros pues sí tenemos que amar a todas las personas, tenemos que amar a todos los hermanos, pero mis energías, mi tiempo, mi dedicación no se lo puedo dar a todos los hermanos. Tengo que ser cuidadoso, tengo que ser sabio. Es decir, yo lo amo a toda la iglesia, pero yo no puedo relacionarme con toda la iglesia por igual, porque cada persona tiene su manera de ser, su nivel de madurez, y algunos pues no son ni creyentes y causan daño. Sí, o sea, de frente le dan hasta un abrazo a uno y después una puñalada por detrás. Entonces Pablo les está diciendo, yo quiero que su amor abunde más y más en ciencia y en todo conocimiento. Es decir, que ustedes tengan las luces de Cristo para que puedan dar ese amor como debe de andar. Por eso es que el mismo Señor Jesucristo dijo que no le tiren las perlas a los cerdos, ¿verdad? Amén. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros tenemos que aprender a discernir. Tenemos que amar a toda la gente, pero no tenemos que dedicar nuestra energía con todos, porque algunos no lo reciben, no lo saben apreciar o no están preparados para eso. Y cuando estamos comenzando, ¿verdad, corazón? Principalmente cuando comenzábamos, nos pasaron una de cosas, nos hicieron una de cosas porque estábamos aprendiendo. Por ser tan confiados. Y ahora
hasta este día, a pesar de que hemos meditado muchas veces en esta carta a los Filipenses y hemos pasado por este versículo 9, pero cómo el Señor... por lo menos nosotros, hemos tenido que ir aprendiendo lo que nos dice este versículo 9, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia. Algunas veces nos dejamos solo llevar y, como les decía hace un momento, decimos es que con el corazón, y pensamos que el dejarnos llevar por el corazón es no pensar, pero el Señor nos manda a que sea ese amor abunde aún más y más en ciencia y en conocimiento. Nosotros tenemos que tener ese discernimiento para poder ver, y se lo decir, bueno, por lo menos yo se lo digo, que a veces, muchas veces, de primera vista le mostramos amor o damos toda la confianza, y sí nos llevamos muchos tropiezos y algunas veces terminan dañándonos, y no es bueno, pero este día yo de manera personal he aprendido mucho que ese amor tiene que ser con más, que abunde más y más con ciencia, con conocimiento, con discernimiento. ¿Te acuerdas que dice, yo por fe, yo como por que dice, fe, yo me dejo ir? No. No, de Mire, ninguna manera. Hebreos 11:1 nos da una definición de la fe. Es pues la fe, la certeza. Y es pues la fe, la certeza y la convicción de lo que no se ve. Entonces, ¿dónde está la ignorancia? ¿Dónde está yo me dejo ir? No, es el conocimiento. Entonces, cuando alguien pregunte, entonces, ¿cómo tengo que hacer para entender, para saber con quién yo debo relacionarme más? Pues el Señor Jesucristo dice, por sus frutos los conoceréis. Entonces, tengo que irme a conocer más a Jesús, a conocer más su palabra, para que a través de los principios bíblicos que Él me enseñe, yo pueda aceptar y pueda aprobar, como dice el versículo 10. Mira lo que dice, por favor, versículo 10. Ya casi terminamos, hermano. Para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Entonces dice, amados, para que aprobéis lo mejor. Aún en los trabajos seculares, llamemos así, usted presenta una solicitud, pide trabajo y le dan, y cuando lo aceptan, le dan una capacitación. Amén. ¿Verdad? Entonces, le enseña le dan un training a usted para que usted aprenda a hacer su trabajo. Entonces, en el Señor, nosotros tenemos que aprender más y crecer más en el Señor para que aprobemos, como dice la Escritura, lo mejor, a fin de que seáis sinceros. Ahora, la palabra sincero, mis queridos hermanos, viene de la época de los griegos, ¿verdad? Esto, que cuando una vasija estaban a la venta y cuando se rajaban, pues les ponían cera para que pareciera que no estaba rajada. Pero cuando alguien compraba su vasija y se la llevaba a su casa y la ponía en el sol, la cera, por el calor del sol, se derretía y lo que salía era la lesión que tenía eso. Entonces, cuando llegaba a comprar otra vez, yo decía, mira, vendeme una, pero que no tenga cera. Yo quiero una vasija sin cera. Entonces, es decir, que me muestre lo que es. ¿Verdad? O sea, si algo estaba rajado, pues la quieres rajada, te la vendo. O una que esté bien. Entonces dice la Escritura, no solamente habla de sinceridad en cuanto a fidelidad, sino que habla también de con menos tropiezos posibles, con menos rajaduras posibles, porque Amén. hemos tomado decisiones con la sabiduría de Dios. Entonces, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros, y después dice, irreprensibles para el día de Cristo. Amado, yo le pregunto a usted, ¿habrá alguien que se pueda presentar delante del Señor irreprensible? Eso es, con una palabra, imposible. No se puede, ¿verdad? Entonces, no es que no vamos a tener errores, es que vamos a tener los menos posibles. Amén. Y necesitamos esforzarnos, porque no es que de la nada ya me surgió que voy a vivir, que me va a salir todo lo bueno. Es teniendo conocimiento,
perseverando día a día, que es parte del esfuerzo, el perseverar, el pasar el proceso, el orar y pedirle al Espíritu Santo que Él sea el que nos ayude a seguir adelante y poder llegar hasta ese día perfecto que el Señor nos diga bajo la voluntad del Señor. Pero yo insisto mucho en la gratitud, en amor, en oración. Entonces, dice, amados, dice, para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Y versículo 11, que Amén. es el último que vamos a ver este día, dice así. Llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Por eso, amados hermanos, dice, llenos de frutos de justicia. ¿Cuáles? Los que son por medio de Jesucristo. Amén. O sea, ahora todo se basa, amados hermanos, todo se basa, todo se relaciona, todo depende de la vida en Cristo. Y por eso es que la palabra nos lleva a Cristo, la Biblia entera habla de Cristo y nosotros tenemos que aprender de Cristo. Y los frutos de justicia, aunque la Biblia les llama a los frutos del Espíritu Santo, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, son en Cristo. Son conociendo a Cristo, son haciendo la obra de Cristo. El mismo Señor Jesucristo dijo que el Espíritu nos va a hablar, nos va a recordar lo que Él nos dijo. Entonces, en la enseñanza de Cristo, en la vida de Cristo, está la respuesta. Amén. Y por eso es que Pablo estaba tan encantado, óigame bien, Pablo estaba tan encantado con la iglesia de los filipenses, porque atendían tanto la voz del Señor, atendían tanto el ejemplo de Cristo, sufrían como sufría Cristo, se esforzaban como se esforzaba el Señor, que esta iglesia había ganado completamente el corazón de la iglesia del apóstol Pablo. Pastor, ¿sí? algunos se preguntarán, ¿cuáles son los frutos de justicia? Son los mismos que están en Gálatas. Así es. Así es. Y entonces nosotros tenemos que ir a la carta y ver de qué manera nosotros lo usamos con un espejo y para ver si estamos llevando cada uno de esos frutos y reflejando, como nos dice la palabra, reflejando una vida en Cristo para gloria y alabanza de Dios. No para nuestra vanagloria, no para que otros nos vean, sino que todo lo que hagamos sea para la gloria del Señor, en gratitud a Él por nuestra salvación y para alabanza de Dios. Por nuestra salvación. Por nuestra salvación. Por gratitud a nuestra salvación. Ok. O sea, hago la aclaración. Sí, es que cuando hablamos por nuestra salvación pareciera que para lograrlo alcanzar, ¿verdad? No, pero por gratitud. Pero hemos dejado claro que somos salvos por gracia, ¿verdad? Por fe, por gracia. Por gracia inmerecida. Así que es. Cristo murió por nuestros pecados. Entonces, amados hermanos, Pablo estaba tan convencido que la iglesia de Filipo, que todos los hermanos de Filipo eran salvos por el testimonio que ellos tenían. Era Amén. evidente que el Espíritu Santo había trabajado en ellos. Y entonces Pablo oraba con mucha alegría, pero también la oración de Pablo era que su amor se basara en el conocimiento de Dios, Amén. el conocimiento de la palabra de Dios. O sea, por eso debería estar basado en Cristo como Señor, ¿verdad? Entonces, y por eso entre más leemos su palabra, más le amamos. Así es, y por eso es que aún a los ¿cómo se llama? A la iglesia de Éfeso, el apóstol Pablo decía, que yo oro porque Dios les permita conocer la altura, la profundidad, la anchura del amor de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque al conocer el amor de Dios, nosotros íbamos a conocer todo lo que Dios tenía para cada uno de nosotros. Amén. Bien, mis queridos hermanos, ahí realmente nosotros queremos que ustedes sigan creciendo en el conocimiento, ¿verdad? Y que su amor se base en la ciencia y el conocimiento del Señor y no en pasiones carnales, ¿verdad? No en pasiones humanas, sino que en el conocimiento que solo viene de la palabra de Dios. Por eso es que cuando asistimos a la iglesia tiene que haber palabra.
cuando tenemos una reunión cristiana en una casa de oración, qué sé yo, debe haber palabra, Amén. porque ese es el fundamento de toda nuestra fe y de todas nuestras acciones. Y esa es la verdadera coinonía, pastor. Correcto. El compartir la palabra del Señor. Pero a veces le ponemos más preocupación a los sanguchitos, a los tamales, a las pupusas que vamos a compartir, que al tiempo de compartir la palabra de Dios, que es lo que verdaderamente nos enriquece. Amén. Bien, mis queridos hermanos, queremos darle las gracias por haber estado con nosotros hasta este momento. Es una bendición para nosotros compartir esto. Esta carta es formidable. Esta carta está llena de gozo. Mire, este es algo como para ponérselo, ¿verdad? Es tan práctico. Cuando usted entra a Efesios, hay un montón de doctrina pesada. Romanos tiene 11 capítulos de pura doctrina. Efesios tiene 3 de pura doctrina. Se parecen mucho las cartas, pero cuando usted entra a la carta de los Filipenses, usted lo que encuentra es amor, gratitud, admiración y dedicación. Y es oración. Y es como a través de todo esto tenemos nosotros un corazón agradecido. Amén. Y a través de tener un corazón agradecido a Dios es que nuestra vida, a pesar de lo que pueda pasar, pinta de felicidad y no de tristeza. Por eso, amados hermanos, yo les digo, crezcamos en el Señor y esa bienaventuranza siempre estará en nuestro corazón. Amén. Bien, amados, vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor. Al final va a salir una oración, si usted no ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador personal, para que la repita, porque Dios quiere salvarle. Buen Dios y Padre nuestro, gracias Dios te damos en este momento por la vida que nos das, por la palabra que nos enseña, por la gratitud, Señor, que hay en nuestros corazones, por todo esto, por lo que Pablo le escribió a la iglesia de Filipo y que nosotros podemos ser testigos de ello, Señor, para ponerlo en práctica. Gracias, Padre, porque tu Santo Espíritu nos bendice, nos ayuda a prepararnos y a mantenernos firmes en ti, Señor. Ayúdanos, Padre, que esta palabra llene nuestros corazones y nos permita crecer en ese conocimiento, Señor, crecer en la ciencia de tu palabra, para que el amor que surja de nosotros sea entrañable, pero que esté descifrado en Cristo y no en nuestras pasiones. Gracias, Padre, por lo bueno que eres. Bendice la vida de cada uno de mis hermanos y que tu Santo Espíritu nos ayude a crecer cada día más. Gracias, Padre. Ponemos en tus manos a todas las personas que han estado pendientes de esto, los que lo van a escuchar después, y que seamos bendecidos, seamos bendecidos todos por tu palabra. Gracias, Dios. Gracias, Padre. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amén, gloria al Señor. Muchas gracias, mis queridos hermanos, y nos sentimos de verdad muy contentos y satisfechos de llevarles la palabra. Nunca lo hacemos perfecto, pero lo hacemos con todo el corazón, sabiendo que el resto el Espíritu Santo lo corrige. Así es que Amén. Muchas gracias, amados hermanos, y no podemos despedirnos sin antes decirle: que el Señor le bendiga grandemente y recuerde, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Que descansen. muy buenas noches, mis queridos hermanos. Aleluya. Gloria al Señor.